Bienvenidos a Entrevistas El Espectador. Mi invitado de hoy es Alonso Salazar, exalcalde de Medellín, pero sobre todo un escritor que siempre me ha llamado la atención porque ha escrito obras tan importantes como No nacimos pa' semilla, Drogas y narcotráfico en Colombia, La parábola de Pablo, un libro que acaba de ser reeditado y en el cual se basó la serie Escobar, el patrón del mal, una crónica de vida y obra de Luis Carlos Galán Sarmiento, la historia de las revoluciones en Colombia, entre otros libros. Bienvenido, Alfonso. Elson Freddy, muchas gracias por la invitación, feliz de estar acá. Bueno, pues Alonso tiene en sus manos la obra que nos convoca hoy, que es El largo vuelo del Sirirí. Entonces le pregunto, ¿por qué decidió escribir este libro, que es la historia de esa mujer tan interesante y tan valiente llamada Fabiola Lalinde, a quien ya usted había registrado en un libro en los años 90, creo, que se llamaba Mujeres de Fuego? Sí, yo era todavía estudiante de periodismo de la Universidad de Antioquia cuando sucedió la desaparición del hijo de doña Fabiola, Luis Fernando Lalinde, y ella empezó a destacarse al lado de Héctor Abad Gómez y de la gente defensora de derechos humanos en ese tiempo en la búsqueda de su hijo, de tal manera que cuando yo me propuse escribir, después de No nacimos pa' semilla, el libro Mujeres de Fuego, mi pregunta era la conexión de las mujeres colombianas diversas con ese fenómeno de la violencia, y ella ya era una figura muy destacada en ese campo que genéricamente podemos llamar de derechos humanos. Ella siempre decía que era una ama de casa común y corriente. Después yo vuelvo y miro y no lo era tanto. Era una mujer de mucho carácter y muy inteligente, pero digamos que sí emergió de la comodidad de una vida privada a este tema de los derechos humanos y concibió eso que ella llamó Operación Sirirí. Tal vez un poco más adelante contamos bien de qué se trata, y de ahí viene tanto el capítulo que escribí en ese tiempo en Mujeres de Fuego, Operación Sirirí, como este largo vuelo del Sirirí. Exacto, porque no solo es la historia, este libro, de una madre buscando a su hijo desaparecido en medio del conflicto colombiano, sino es también la historia de un muchacho que tenía 26 años, que estaba terminando sociología en Medellín, muy juicioso, pero también con muchas inquietudes revolucionarias, y termina siendo parte del Ejército Popular de Liberación, y lo desaparecen en un operativo del ejército hace 40 años ya. Entonces también es la historia paralela de ese hijo que desaparece. ¿Por qué contar la historia de Luis Fernando Lalinde si podía ser un desaparecido más de la guerra en Colombia? Bueno, realmente mi propósito era contar la historia de Fabiola Lalinde, y desde luego, pues como esa historia de ella se tejió alrededor de la búsqueda de su hijo, sobre todo su figuración pública, pues yo sí quería contextualizar lo que pasaba en Colombia. La historia de su hijo era una manera de hacerlo porque era joven, revolucionario. En la coyuntura del proceso de paz del gobierno Belisario Betancur se produce esta desaparición. Entonces me parece que eso terminaba de complementar. Yo he hecho por ahí algunas biografías y siempre he tratado que esas biografías tengan el contexto colombiano, porque he pensado que las biografías puede ser una buena manera de narrar lo que nos ha pasado. En este caso, lo que más me impresionó es la reconstrucción, especialmente de esos 12 años de búsqueda de ella, ¿no? Esa persistencia, cómo ella entrega su vida a entender por qué su hijo desapareció en esas circunstancias. Luis Fernando Lalinde estaba haciendo una operación de rescate de unos guerrilleros heridos y termina capturado, torturado y desaparecido en una operación del ejército. Pero ella se convierte en una investigadora, ¿no? Llega a ser hasta una investigadora forense. Es impresionante lo que hace esta señora para entender qué le pasó a su hijo, que puede ser la historia de miles de madres en Colombia. Sí, y las mujeres en toda América Latina, las madres han demostrado tener esa potencia, debe ser de raíz biológica, cultural,
de que no tienen límites ni tienen miedo. Ella lo demostró. Y se parece mucho a la figura tradicional de Sísifo, es una lucha permanente y la roca hacia abajo, y ella volvía a luchar en total para que los restos de su hijo llegaran a su casa de nuevo. Pasaron 16 años, pero con una serie de logros y de fracasos, logros y fracasos que hacen que esa vida sea muy notoria, y ahí es donde, como mencionas, incluso se le reconoce como una pionera de la antropología forense en Colombia, porque en algún momento pues desafió a los militares, al Estado, en fin, pero en algún momento tuvo que desafiar también la ciencia, porque le dieron unos dictámenes de los restos encontrados en el 92, donde decían no tiene nada que ver estos restos con la familia Lalinde, y ella abrió un campo de exploración internacional por su iniciativa, con sus recursos, que fue definitivo ya para el tema de derechos humanos en Colombia, que es la introducción, primero de lo forense para identificar restos, y segundo de la genética. En ese sentido, Fabiola Lalinde fue una tromba. Ahora, ella fue evolucionando, y en la medida que también ya encontró a su hijo, se transformó en una mujer activista, podríamos decir, de los derechos humanos, con mucha lucidez y con mucha claridad política. Pero cuando usted dice una tromba, vamos a la esencia del enfoque de la historia, que es el sirirí, ¿no? Ella, ¿por qué escogió esa ave colombiana y que tiene que ver mucho con el dicho de cansa más que un sirirí? ¿Por qué lo escogió y por qué se convirtió como en el hilo conductor narrativo de esta historia? Ella cuenta muy bien su proceso. A ella el ejército le hizo un montaje para bajarle el tono a lo que había ido logrando. Era la primera vez que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se pronunciaba sobre el tema de un desaparecido en Colombia, responsabilizando al Estado colombiano, año 1988, y los mandos del ejército, para deshacerse de ese problema, de ese sirirí, le hicieron un montaje con cocaína y la llevaron a la cárcel. Estuvo en total de unos 12, 15 días, y ella dice que esos fueron los días más importantes de su vida, porque allí ella era una mujer muy reflexiva y fue elaborando su historia de una manera muy fina. Dice que rememoró toda su infancia, que la pasó en una finca cafetera en un municipio de Caldas que se llama Belalcázar, donde permanecía muy sola porque sus hermanos estudiaban por fuera y su compañía más permanente eran los animales, y entre ellos las gallinas y el sirirí, que intentaba defender a los polluelos de los gavilanes. Y fue el papá la que le hizo caer en cuenta que ella era un sirirí, y en esta reelaboración de su vida, ella construyó esta fábula como una metáfora de comunicación muy potente, y dijo: soy una mujer libre, creo mi operación sirirí y me enfrento a las operaciones Cóndor, Gavilanes y las que se vengan, y la operación sirirí va a ser una estrategia pacífica para defender los derechos de mi hijo. Y empezó siendo una cruzada familiar, personal familiar, pero luego se convierte en una metáfora nacional, ¿no? Porque ella le presta ese nombre y esa inspiración a las demás madres, ¿no? Ella luego se une a las madres de Soacha, a las madres de guerrilleros, a las madres de militares, y entonces esa operación Sirirí cobra una forma nacional y trasciende también a lo internacional, ¿no? En materia de derechos humanos. Sí, ella fue logrando una gran notoriedad. Incluso a mí me llama la atención que en medio de tanta organización que surgió en el tema de derechos humanos en Colombia, la operación Sirirí se convirtió casi que en otra organización, pero era ella, básicamente ella y su hija Adriana, que fue la más permanente, acompañándola. Pero en eso que estás citando, a mí me gusta resaltar que Fabiola Lalinde
hizo una ruptura muy interesante se fue a una visión más universal de los derechos humanos. Porque desde luego aquí una gran cantidad de organizaciones surgieron para denunciar al Estado por violación de derechos humanos. La derecha lo hizo de una manera muy tardía, por allá en los 90, pero ella se fue ubicando en un punto donde habló del partido de las mamás. Y entonces dijo, las madres de los soldados también tienen derecho a usar la operación Sirirí, y se quejó en ese tiempo de que muchos defensores de derechos humanos la querían sancionar por eso, pero yo dije, no están ni tibios, esta es mi línea, ninguna madre puede sufrir la pérdida de sus hijos de manera ilícita y arbitraria, y todas las madres tienen derecho de pensarlos y trabajar por ellos. Exacto. Yo definiría eso con una palabra que para mí simboliza el libro, porque el libro perfectamente es una novela sobre la dignidad. Ella decía textualmente a los que la criticaban por defender la memoria de su hijo, que estaba con la izquierda revolucionaria, guerrillero. Decía, comillas, yo no le estoy diciendo que mi hijo sea un monaguillo y que el ejército lo sacó de la sacristía. Él milita en el Partido Comunista Marxista-Leninista y viajó a Hardin a rescatar a un guerrillero herido. Pero aún en las peores guerras hay tiempo para recoger los heridos y enterrar a los muertos. Y ella se sostuvo en eso hasta el 18 de noviembre de 1996, cuando le entregan los 69 huesos que encontraron de su hijo. Sí, exactamente. El general Nelson Mejía Henao, que era el procurador delegado para las fuerzas militares, fue el primero que la atendió, pero no le ayudó a defender ni a esclarecer, sino que ella después lo declaró como protagonista del encubrimiento y de la desaparición en unos montes en los límites entre Caldas y Antioquia de su hijo. Pero ella fue muy inteligente, porque cuando él le dijo, ¿y qué estaba haciendo su hijo por allá? Y ella dijo, no, mi hijo no, yo no le voy a negar que era un militante revolucionario, lo que yo quiero es que me explique si el ejército lo detuvo, cómo es que se desaparece en manos del ejército. Eso no puede ser. Como aquí nos hemos acostumbrado a que todo eso pase, pues yo creo que esa pregunta es muy, muy importante. Nadie debe desaparecerse, por lo menos en manos de las fuerzas oficiales. Ojalá que ni en las de otras fuerzas irregulares, pero si el Estado es el que nos da garantías a todos, pues lo lógico es que se detiene a un subversivo, como se le podría calificar, y se le lleva al juez y probablemente se le condena o no. Ese era el razonamiento tan elemental. El Estado que yo he ayudado a defender, para el que tributo, desaparece mi hijo. Exacto. Ese es el otro tema de fondo, los desaparecidos en Colombia, que está muy bien condensado en ese libro. Y no importa la militancia que tenga una persona, nadie debe ser desaparecido en un Estado de Derecho. Y esa se convirtió en la lucha más profunda de Fabiola y de quienes la seguían. No por eso ella mantuvo una carrera de décadas. Fabiola Lalinde murió en 2022, sí, a los 90 años de edad. Pero en 2015, por ejemplo, recibió el Premio Nacional de Derechos Humanos en reconocimiento a toda esta lucha que hizo. ¿Se puede decir que Fabiola Lalinde fue la primera mujer que le dio rostro a la desaparición en Colombia? Sí. Si nos ubicamos en la década de los 80, cuando estaba trabajando con Héctor Abad Gómez, tuvieron una idea que fue muy precursora y fue llevar el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Que fue el primer caso de un desaparecido colombiano en el conflicto. Exactamente. Entonces, eso abrió una perspectiva jurídica distinta que ya, ese camino ya después lo recorrieron muchos otros casos, pero ella era una mujer muy mediática. Ella era una comunicadora excepcional, entonces el caso de su hijo se empezó a registrar y a registrar y a registrar, y el ejército ayudó también a promover su imagen en la medida que la perseguían. Si le ponen 2 kilos de cocaína a una señora de estas características y después los jueces dicen, pues esto es un montaje burdo, pues ella fue creciendo, pero lo que yo quiero significar es que era audaz. Uno de los que llaman los padres de la genética en Colombia, Emilio Yunis,
tuvo la tarea de identificar los restos en 1992 y Yunis llega, le dice que no hay posibilidad de que esos restos correspondan a un hijo de Fabiola Lalinde. Y ella pues se estremeció de momento, se sintió impotente, pero fue y buscó laboratorios internacionales que ya tuvieran pruebas suficientes de hacer con éxito esos exámenes y logró. Pero esto se cuenta muy fácil, pero la manera de lograrlo fue impresionante, que una genetista internacional, una científica extraordinaria, Marie Claire Kim, identificara estos restos en su universidad en Berkeley. Entonces, esos éxitos y esa perseverancia y esa consistencia de ella la hicieron una mujer muy trascendente en la historia colombiana. Claro. Y muchos le dan un título que es bueno recordarlo acá, Madre de la Memoria. Digna de ese título, ¿cierto? Muy digna, se lo ganó. Ella a su vez después fue creando una serie de hombres y mujeres que la admiraban y seguían su causa, los llamaba hijos e hijas de la memoria. Pero defensores muy importantes de derechos humanos como Carlos Beristain, le ratificaron ese título de Madre de la Memoria, y ella hizo honor porque no solo con su palabra de manera infinita repitió esa historia e insistía con una frase del escritor Manuel Mejía Vallejo de que uno solo se muere cuando lo olvidan, y mantuvo la consigna de que tuvieran que escribir de manera permanente el nombre de su hijo, que ella no lo iba a dejar enterrar, no lo iba a dejar olvidar. Y después dijo que el hijo había trabajado todo el tiempo con ella para lograr ese éxito de la identidad, y fue acuñando frases. La última que acuñó, o de las últimas, es bella, es cuando Judy le negó la identidad de su hijo, ella dijo: no, la identidad es fundamento de dignidad, y logró recuperar la identidad de su hijo. Totalmente de acuerdo. Ahora, hay algo que trasciende a través del libro, por eso los invito a leerlo, y es esa revisión de la memoria histórica frente a las demás madres. Es como un homenaje a todas las madres que han visto sacrificadas sus familias por cuenta de la violencia en Colombia, ¿no? Entonces yo veo ahí, yo siento un homenaje a todas esas madres huérfanas, deshijadas, se puede decir, como dice la RAE, y desafortunadamente esa cifra sigue creciendo, ¿no? Ahora venimos de conmemorar el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, y la unidad de búsqueda de desaparecidos en Colombia, que ya tenía una cifra de más de 120.000 registros, dice que en los últimos años eso sigue creciendo y ya tienen casi 2.000 casos nuevos. Pues ¿por qué ese fenómeno no cede a pesar de toda esta revisión, denuncia, todo lo que ha ocurrido en materia de investigación y de concientización a nivel de estados y a nivel de niveles jurídicos? Cuando inscribieron a Luis Fernando Lalinde, su hijo, como un desaparecido, era el número 300 en las bases de datos que empezaron a crecer en ese tiempo. Esa cifra que dices, recuerdo mucho lo de Federico Andreu, otro defensor de derechos humanos que sistematizó la base de datos para la Comisión de la Verdad, y entonces habló de más de 120.000 desaparecidos. Yo creo que hay una serie de rupturas a lo largo del tiempo que lo explican. Una primera es que el ejército colombiano, no solo el ejército, pero especialmente el ejército, incorporó toda esta estrategia de la guerra sucia del Cono Sur y empezó a hacerlo. Después, la alianza ya muy documentada de años y años con los paramilitares les hizo cobertura y les brindó una impunidad. Luego la contraparte, la guerrilla, también empezó en esa decadencia que lleva la guerra a estas prácticas crueles y ominosas, y se volvió una tradición también. Y después la criminalidad más común de este país tomó la desaparición forzada como un medio de confrontación. Los procesos de paz, yo no sé por qué no hemos logrado cualificarlos
que marquen una diferencia exacta y tangible en el país, pero hay un tema de fondo, Nelson Freddy, y es el tema de la tierra. Sigue siendo, creo yo, el principal motivador de la desaparición forzada. Es decir, no la tierra en sí, sino ese deseo de expropiar y de desplazar, lleva a fenómenos muy permanentes de desaparición, y no hemos podido encontrar un corte en eso en la historia colombiana. Sí, pero digamos que Colombia es un país en ese sentido avanzado en materia de normas y de iniciativas para luchar contra la desaparición forzada, y se contabiliza y se siguen los casos, porque si uno va a comparar a los años 80, pues creo que hemos avanzado en ese sentido, pero a las madres que sufren nadie las contabiliza. Eso es lo que me impresiona mucho de ese libro, ¿no? Porque cuando estaba leyéndolo pensé no solo en las madres de Mayo de Argentina, sino en las colombianas, ¿no? Que hemos conocido usted y yo, enterándonos del conflicto colombiano. Entonces, las madres de Soacha, las madres de la Candelaria, las madres de la Comuna 13, que usted bien las conoce, las madres del Pacífico, las madres de los Montes de María, y podemos seguir. Fabiola Lalinde habló por ellas e hizo historia por ellas, ¿cierto? Sí, sí. Y porque fue que se recorrió una buena parte de la geografía nacional encontrándose con esas madres. Ella se volvió una mujer muy presente en el contexto nacional. Le gustaba ir, pero además se volvió una mujer a la que muchos querían invitar a sus propios eventos y actos, y tenía una capacidad de tejer relaciones extraordinaria. Ahora, en los avances que ha tenido Colombia, yo creo que hay que celebrarlos. Sin embargo, por ejemplo, lo del perdón que se pide cada tanto tiempo por el presidente o el ministro de Defensa por la obviedad en la desaparición de personas, nunca ha llevado a la justicia. Existe unidad de búsqueda de desaparecidos y todo eso, pero judicializaciones por tema de desapariciones, es decir, verdad que conlleve a procesos de justicia, han sido excepcionales. En el propio caso de Luis Fernando Pero en la impunidad, ¿no? Todavía está en la impunidad, a pesar de que la Corte Suprema de Justicia ya en el 2014 dijo: todo lo hecho por la justicia penal militar, que era encubra y encubra y encubra, no tiene validez y debe reiniciarse. Sin embargo, la Fiscalía intentó reiniciar esos procesos, pero no ha avanzado. Ahora hay un nuevo proceso frente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no a la Comisión. A mí no me pide mucha claridad, que todavía no lo logro entender, pero se retoma en el sistema interamericano el tema de Luis Fernando Lalinde para hablar de denegación de justicia, a pesar de las pruebas que logró desenterrar Fabiola Lalinde. Judicialmente en Colombia no se ha avanzado. Exacto. O sea, esas ceremonias de las que nos enteramos prácticamente cada semana, ¿no? Porque, por ejemplo, el mes pasado hubo en Medellín una, en Cúcuta hubo otra. Esta semana, aquí en El Espectador informamos de un grupo de personas que viene de Cartago Valle a pedirle a la Fiscalía General que por favor investigue tantas desapariciones en Cartago por cuenta de las mafias. Y estamos hablando de desapariciones que se cuentan todos los días por disidencias, carteles, todos los que se están apropiando de regiones donde antes estaban las FARC. O sea que el fenómeno va creciendo y la impunidad no cede tampoco, ¿cierto? ¿Cómo lo ve usted? La impunidad no cede. Y a mí me da mucho pesar constatar, y en esto creo que los gobiernos de derecha y ahora este gobierno de izquierda siguen fracasando en llevar el Estado a los territorios y a asentarse realmente para reconfigurar un Estado-nación, o para tratar de que sigamos construyendo un verdadero Estado-nación. Entonces, mientras que no haya control de los territorios, pues ese proceso de impunidad será infinito, pero no solo en las selvas, hablo también en los territorios de nuestras ciudades, lo que genéricamente se llamó en Medellín comunas, que es un término un poco extraño porque todos vivimos en una comuna, pero las zonas populares controladas por fenómenos delictivos también tienen una serie de prácticas de impunidad. Ahora, Fabiola Lalinde
se recorrió el sur de Bolívar, tuvo encuentros varios con las madres de Soacha, se relacionaba con las madres de la Candelaria y ella misma atrajo a mucha gente, por ejemplo, madres de militantes de la Unión Patriótica, que en Antioquia fue devastada, como en todo el país. Entonces, ella se fue emergiendo como un símbolo y se ganó el querer de todas esas madres, y ella misma fue ya una institución. Claro. Pero me interesa insistir en lo que usted estaba diciendo. ¿Cómo hacer que el Estado aparezca donde se impone la desaparición forzada, precisamente porque no hay presencia estatal? Y le pregunto, por ejemplo, como referencia a la Comuna 13. Usted fue alcalde de Medellín, conoció esa violencia, y todavía estamos buscando desaparecidos de la Comuna 13 de la Operación Orión. ¿Cómo hacer para que el Estado se imponga en esas regiones donde la violencia es la que sigue mandando? En ese caso de la Comuna 13, al que se acercó de una manera muy directa Fabiola Lalinde, ha surgido una alternativa en Colombia después del proceso de paz con las FARC, que es la justicia, la Jurisdicción Especial para la Paz, este modelo de justicia que amortigua penas sobre la base de que pueda emerger la verdad y que esa verdad incluya la posibilidad de encontrar desaparecidos, etc. El sistema de impunidad fue tan fuerte y durante tantos años que en esa zona de la Comuna 13, a ojos vistos, el ejército con los paramilitares desapareció a mucha gente, y durante muchos años se sepultaron desaparecidos en lo que se llama la cantera de arena que hay allá, la famosa escombrera. Y después los estudios dijeron que no era posible, y todavía hay debate sobre eso, pero yo mandé a hacer unos estudios con equipos de Guatemala y de Perú, donde me dijeron en ese tiempo que no había viabilidad de hacer ahí exploraciones para encontrar, porque nunca cesó el depósito de materiales sobre eso. Pero más que ese hecho tan fuerte, físico, es que el propio comandante de la brigada responsable de esas desapariciones, Mario Montoya, después fue el comandante del ejército, y vinieron los falsos positivos, y acudió a la JEP, pero terminó diciendo que es que los soldados tal vez eran responsables porque no sabían ni coger los trinchos, ni usar el papel higiénico. Es decir, hay una tradición de impunidad y una soberbia de quienes han transgredido los derechos humanos, que hasta el sol de hoy pareciera que no fuera posible que la JEP también nos traiga ese atisbo de verdad, que sería en todo caso un bálsamo en medio de tanto dolor. La JEP y lo que fue la Comisión de la Verdad, lo que dejó la Comisión de la Verdad. La Comisión de la Verdad, como no tenía efectos judiciales, pues desde luego es un testimonio histórico, yo creo que muy importante, tal vez creo yo el más equilibrado que se ha hecho en el país, pero lo que hace falta es que haya algún tipo de sanción real sobre los responsables. De acuerdo. Por ahora nos toca es trabajar desde la memoria histórica, ¿no? que es una obligación nuestra, y creo que el libro lo cumple. Doña Fabiola, uno de los últimos actos que hizo en su vida fue, ella construyó la propia novela de su vida, la propia novela de su búsqueda y de su sufrimiento. Porque ella decía, qué sufrimiento tan berraco, ¿no? Y ella dijo, estoy escribiendo la historia, estoy sentando un precedente contra la impunidad y el olvido. Cuando entregó sus archivos, su operación Siriri, al Centro Nacional de Memoria Histórica y a la Universidad Nacional. Por lo menos tenemos esa referencia histórica, y ahora tenemos su libro para no olvidarlo, ¿cierto? Fabiola Lalinde era una mujer sobresaliente relativamente en su tiempo como profesional. Trabajaba en lo que entonces eran Almacenes Ley, que después terminó siendo parte de la marca Almacenes Éxito. Llegó a ser directora de bienestar de esa empresa. Se había formado como secretaria, entonces tenía unas habilidades innatas que aprovechó muy bien. Pero además tenía una costumbre que no surgió solo ya con la desaparición de su hijo, sino desde mucho antes, y era que anotaba todo.
las recetas de cocina, las listas para mercar, las cosas pendientes con sus hijos. Hasta, cartas y cartas y cartas. Sí, entonces cuando empezó la búsqueda, esas búsquedas que son incesantes y son como unos círculos viciosos, ella empezó a tomar nota de cada diligencia que hacía, a qué horas y dónde y quién la recibió y qué le dijeron, y hacer firmar y sellar los documentos que entregaba, y fue acumulando un conjunto de correspondencia voluminoso que se volvió esencial. Ese archivo de ella, el archivo de la Operación Sirirí, fue reconocido por las Naciones Unidas, por la UNESCO como parte de un patrimonio de memoria en América Latina. Y ella de una manera muy inteligente, porque ella tenía mucha habilidad política, dijo, si le dejo esto al Centro Nacional de Memoria Histórica, esto fácilmente llega a un gobierno que no le gusta y lo desaparece. Entonces lo entregó a la Universidad Nacional, y en la sede de Medellín está el aula Fabiola Lalinde, donde está toda esa documentación, que ya después se convirtieron en centenares de casetes de todo tipo y recortes de prensa y de revistas y de libros, porque ella se volvió autodidacta. Ella leyó ya después todo lo que caía a sus manos sobre historia de la violencia en Colombia, sobre derechos humanos en América Latina, y se daba sus airecitos teóricos haciendo periodizaciones de esos procesos de la violencia. Y yo cuento ahí un poco esas audacias que ella tenía en la interpretación de los hechos. Sí. Los invito a que visiten esos lugares, ese archivo, por ejemplo, el que nos está recomendando Alonso, a que lean El largo vuelo del Sirirí, porque toda esta novela está en ese libro y es impresionante porque es un retrato de la historia de Colombia. Y lo que más me alegra también de este libro, y por eso invité a Alonso, es que es la historia de una mujer ejemplar, y prefiero que se publiquen libros de este tipo de personajes y no solo de Pablo Escobar, ¿no? Sí. Aunque muy bien que haya escrito la parábola de Pablo. Yo creo que la haya reeditado. Yo creo que era ineludible, pero me gusta mucho más este personaje o Luis Carlos Galán que el capo ese. Bueno, Memoria Histórica de Colombia, invitados a leer El largo vuelo del Sirirí de Alonso Salazar. Gracias por estar acá. Hombre, gracias a vos. Que siga escribiendo. ¿Y de política nada más? ¿Ya curado? Curado de política, no tengo temperamento. Me gusta que haya gente con honestidad y con carácter que se aventure, y necesitamos gente nueva en esos campos. Pero no sé si sea un poco una disculpa, pero creo que ya pagué mi cuota. Y no me arrepiento por demás. Bueno, gracias Alonso. Gracias a ustedes por seguir Entrevistas El Espectador.